Dicen que la vida está llena de momentos inolvidables, que con tan solo volver a ellos en nuestra mente, es como si los hubiéramos vivido por primera vez. Instantes que permanecen con nosotros a lo largo de los años y que podemos evocar cuando queramos con una sonrisa y un poco de nostalgia, como un cumpleaños, el primer día de clases o el sabor de tu comida favorita. Cada uno de esos recuerdos guarda emociones capaces de hacernos sentir una inmensa felicidad, incluso después de tanto tiempo. Pero, así como existen memorias que atesoramos con cariño, también hay otras que desearíamos borrar para siempre. Experiencias vergonzosas, dolorosas o demasiado personales que preferimos mantener ocultas en algún rincón de nuestra mente, con la esperanza de no volver a pensar en ellas jamás. ¿Olvidar? Sí, esa palabra se ha hecho cada vez más presente en mi cabeza durante estos últimos días. Aún recuerdo, con un poco de esfuerzo, cómo comenzó todo esto, cómo llegué al punto de decir aquellas últimas palabras. La razón por la que ahora estoy hablando, aún sabiendo que nadie puede escucharme. Jaja, debe ser que ya estoy delirando. Bien, comenzaré por el principio. Tengo que decir que no sé cómo ocurrió, pero un día desperté y me sentía vacía. No en el sentido de no tener nada dentro de mí, sino mentalmente. También estaba asustada. No sabía quién era, ni siquiera cómo me llamaba. Era como si fuera una persona distinta, como si un bebé hubiera nacido, pero con conocimientos ya establecidos. Aunque, al mismo tiempo, era diferente, era como si hubiera suplantado la identidad de alguien más, porque sentía que este era mi cuerpo, pero no recordaba por qué llevaba esta ropa escolar. ¿Acaso estaba en el colegio? No lo recuerdo. Había demasiadas preguntas en mi cabeza en ese entonces. Y, además de eso, me encontraba en la calle completamente desesperada. Algunas personas me miraban con miedo e incluso se alejaban de mí, pensando que estaba loca. Pero entonces ocurrió algo. Escuché una voz en mi cabeza, o más bien, en mi cabello. En ese mismo momento conocería quién sería mi amigo y al mismo tiempo, mi protector. Samson. Él me acompañaría durante toda esta trayectoria. Dios, en serio, cómo te extraño. Me haces falta en estos momentos. Pero, siguiendo con la historia, se presentó amablemente diciéndome su nombre para después decir que mi nombre era Philly y que era un adolescente que vivía en un vecindario tranquilo llamado Maple Crest. Junto con eso, comenzó a contarme muchas cosas sobre mí y, de vez en cuando, yo respondía con algunas preguntas que le hacía. Así nos quedamos hablando durante un buen rato. Era curioso pensar que lo primero que hice al despertar fue hablar con alguien desconocido, aunque, literalmente, venía sobre mí como si fuera pegamento. Él era parte de mi cabello, algo completamente extraño al principio. Pero, al ser la primera persona, o mejor dicho, el primer parásito parlante, con quien podía conversar, no llegué a tenerle miedo del todo. Samson me contó que era un parásito cuya labor era proteger a la persona que lo portara. Y como él estaba unido a mí, su misión sería protegerme hasta el final. Yo, un poco más calmada, acepté aquello y comencé a sentirme más segura. Con el paso de las horas, seguí explorando el lugar donde me encontraba, tratando de familiarizarme con el entorno. Estuve así hasta que empezó a oscurecer. Entonces sentí algo, tenía mucha hambre, pero no era un hambre normal. Era como si no hubiera comido absolutamente nada durante días. Así es como podría describirlo. Le conté a Samson que tenía hambre y le pregunté cómo conseguiríamos comida. Él se quedó pensando durante unos minutos y luego me dijo que tenía un plan. Iríamos a una cafetería cercana y les diríamos a las personas que nos atendieran que veníamos de la familia Medici. Vaya, entonces así me apellidaba, exclamé. Samson solo sintió. Después de eso, nos dirigimos hacia la cafetería y preparamos el plan. Antes de entrar, quería revisar el catálogo y decidí pedir un gran batido. Además de tener hambre, también necesitaba algo con que refrescarme, así que pedí. Me llamó Filia Medici y quisiera un batido. De la nada, la persona que me atendió se quedó asustada y dijo que enseguida lo traería. Incluso dijo que la casa invitaba. Yo me quedé extrañada, mientras que Samson se puso feliz y comenzó a reírse en voz baja. Tengo que decir que, para ocultar a Samson, tuvimos que buscar algún objeto que pudiera cubrirlo para pasar desapercibido sin no llamar la atención. Finalmente, en un parque cercano encontramos un sombrero y me lo puse antes de llegar a la cafetería. Continuando con la historia, estaba tomando mi batido tranquilamente hasta que un chico se acercó a mí y comenzó a tocar mi muslo.
Me sentí incómoda. No lo conocía y sabía que aquello no estaba bien. Samson empezó a gruñir. Lo sé porque sentí pequeñas vibraciones en mi cabeza. Intentó, con su voz, decirle al chico que nos dejara en paz, pero él no escuchó y continuó haciéndolo mientras intentaba coquetear conmigo. En ese momento, Samson realmente se enfadó. Creció de golpe, rompiendo el sombrero que lo cubría, y atacó al chico, lanzándolo contra la ventana de la cafetería y dejándolo fuera del lugar. Las personas que estaban allí nos vieron y se asustaron al descubrir que tenía un parásito unido a mí. Algunos comenzaron a gritar. Entonces decidí que lo mejor era irme rápidamente antes de que ocurriera algo peor. Ya afuera, le reclamé a Samson que, por favor, no causara más alboroto, porque estábamos llamando demasiado la atención. Él, con su carácter algo pesado pero a la vez noble, aceptó a regañadientes. Mientras estábamos un poco más lejos de la cafetería, vimos a lo lejos a una persona que, según creían, estaba cargando un edificio enorme y lo estaba lanzando contra otros edificios, causando una gran explosión. Me quedé congelada al ver aquella escena. Samson solo pudo decir, «Oh no, volvió a pasar». Yo lo miré confundida y le pregunté, ¿qué volvió? Entonces comenzó a explicarme que aquella persona que había lanzado el edificio era el Skullkid. Yo no sabía qué era eso, así que Samson me explicó que existía un artefacto mágico llamado el Skullkid, capaz de conceder cualquier deseo a quien lograra encontrarlo. Pero había algo malo con ese artefacto. Si la persona que lo usaba, o el deseo que pedía, no era puro de corazón, terminaría convirtiéndose en el Skullkid. Una chica que tenía algunas partes de su cuerpo, o más bien la mayoría de ellas, reemplazadas por huesos. Incluso su pecho estaba expuesto, dejando ver sus costillas y cómo su corazón había sido reemplazado por el Skullkid. La Skullkid era un ser controlado por el odio hacia algo o alguien. Normalmente se dejaba llevar por sus emociones más fuertes, como la ira, la tristeza y otros sentimientos intensos, los cuales podían llegar a ser catastróficos cuando se desataban, causando caos y destrucción. No podía creerlo. Me había quedado sorprendida por toda la información que Samson me había contado. Decidimos alejarnos e ir hacia otro lugar, para seguir explorando aquella zona de la ciudad. Mientras caminábamos, no podía dejar de pensar en aquella chica. ¿Quién habría sido esa pobre víctima? ¿Qué había tenido que pasar para terminar así? ¿Qué deseo había pedido para que su corazón no fuera considerado puro? Todo eso era nuevo para mí, y no podía evitar hacerme preguntas. Hablando de mí, todavía tenía muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué había pasado con mis padres? ¿Tenía una casa donde vivir y descansar? ¿Tenía una familia esperándome? Cuando le hice esas preguntas a Samson, se quedó en silencio durante un momento. No me dijo exactamente lo que quería escuchar. Solo respondió que habían ocurrido algunos problemas y que, al igual que yo, él tampoco sabía toda la verdad. Lo único que sabía era que su misión era protegerme. No sé por qué, pero sentía que me estaba ocultando algo. Su tono sonaba extraño, como si estuviera intentando evitar contarme la verdad. Y eso me parecía aún más raro, considerando que apenas nos habíamos conocido hacía unas horas. Así que decidí que quería descubrir toda la verdad sobre mí. Porque, ¿qué pasaría si tenía una familia? ¿Y si tenía amigos esperándome? Mis padres seguramente estarían buscando a su hija perdida. Tal vez alguien más también estaría preocupado por mí. Entonces miré a Samson y le pregunté, entonces, ese artefacto puede conceder cualquier deseo, ¿verdad? Él me observó en silencio. Quiero recuperar mis recuerdos. Quiero saber quién soy realmente. Deberíamos ir por él. Samson aceptó, aunque con cierta preocupación. ¿Estás segura? Será un camino difícil. Y será todavía más complicado porque el Skullkid sigue ahí fuera. Yo estaba decidida. Mi deseo de recuperar mi pasado era más fuerte que mi miedo. Sí, quiero hacerlo. Samson suspiró. Está bien, niña. Te apoyaré. Pero debes saber algo. Para conseguirlo tendrás que enfrentarte al Skullkid. ¿Qué? ¿Cómo se supone que haremos eso? Samson comenzó a pensar. Supongo que necesitaremos una espada o algún objeto lo suficientemente resistente que pueda ayudarnos. Dijo aquello entre pequeñas risas, como si ni siquiera él supiera cuál sería nuestro plan. Sacando un pequeño respiro, me dispuse a caminar. Le pregunté a Samson si sabía dónde podía encontrarse aquel artefacto. Él me respondió que posiblemente estaría en la gran catedral, una iglesia. Me pareció un lugar algo extraño para guardar un objeto de ese calibre, pero no le di demasiada importancia. Decidí correr lo más rápido posible para cortar el camino y llegar cuanto antes.
Durante el trayecto pude observar y explorar más lugares de la ciudad, siempre acompañada por Samson, quien intentaba romper el silencio del recorrido, contando algunos chistes o anécdotas sobre cosas que habían ocurrido en aquel lugar. Después de no sé cuánto tiempo, terminé agotada y tuve que detenerme justo en un sitio llamado Little Innsmouth, un lugar muy concurrido de Nuevo Meridian, la ciudad donde nos encontrábamos, según me había explicado Samson. El lugar estaba lleno de cosas llamativas. Había varios restaurantes con temática japonesa que vendían comida marina de alta calidad. El aroma de los platos hizo que me sintiera un poco más tranquila. Por un momento, pude olvidar todo lo que estaba pasando, hasta que esa calma fue interrumpida por un grito. Filia. Me asusté y volteé para ver quién había gritado mi nombre. Lo que pude observar fue una chica un poco más baja que yo, aunque su aspecto era aterrador. Llevaba una máscara que cubría su rostro, tenía 4 clavos, 2 en cada pierna, y parte de su cuerpo estaba semidesnudo. No llevaba zapatos. En sus muñecas colgaban unas cadenas y, detrás de ella, sobresalía una enorme hélice parecida a la de un ventilador, pero con aspas afiladas. Esa era, sin duda, la parte más llamativa de su apariencia. También pude notar algo de sangre detrás de su máscara. Había manchas rojas alrededor de sus ojos y su cuerpo estaba completamente sucio. Encima de todo eso, el olor que desprendía no era nada agradable. Le pregunté a Samson si sabía quién era ella y por qué conocía mi nombre. Yo no lograba recordarla, aunque, por alguna extraña razón, su figura me hacía sentir que alguna vez la había conocido. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, Samson dijo que debíamos luchar contra ella. No parecía una persona amigable, actuaba de forma muy salvaje y, además, venía corriendo directamente hacia nosotros. Como su misión era protegerme, acepté. Está bien, luchemos. Aunque seguía sin entender por qué aquella chica me conocía. En cuestión de segundos ya estaba a centímetros de mí. Se abalanzó sobre mí a toda velocidad, pero logré esquivarla. Me quedé confundida. En realidad, yo no me había movido por voluntad propia. Hasta ese momento nunca había peleado y no tenía idea de cómo hacerlo. Quédate tranquila, me dijo Samson. Solo déjate llevar. Imita mis movimientos y haz exactamente lo que yo haga contigo. En ese mismo instante, Samson impulsó mi cuerpo hacia adelante y lancé un fuerte puñetazo contra aquella chica, haciéndola retroceder varios metros. Fue entonces cuando comprendí algo. Samson podía controlar parte de mis movimientos. Su cabello, o mejor dicho, mi cabello, se extendía formando enormes puños con algunos de mis mechones, los cuales utilizaba para atacar. Al ver todo aquello, decidí confiar en él y dejarme llevar. Mientras Samson hacía que golpeara y pateara a aquella chica tan agresiva, yo aprendí rápidamente cada movimiento. Era una sensación extraña, como si, en el fondo, ya supiera pelear. Durante el combate realizó conmigo maniobras y acrobacias que jamás imaginé ser capaz de hacer. Finalmente, después de una serie de golpes, conseguimos derrotarla. La chica cayó al suelo, prácticamente sin fuerzas. Samson me dijo que debíamos irnos de inmediato, pues tarde o temprano volvería a levantarse. Pero yo quería una respuesta. Necesitaba saber por qué aquella chica conocía mi nombre, así que esperé a que se recuperara. Una vez hecho eso, ella me dijo: Filia, soy yo, Carol. Carol. Ese nombre se me hacía demasiado conocido. En ese mismo instante ocurrió algo en mi mente. Pude recordar algo, un recuerdo muy pequeño. Me vi a mí misma junto a una chica de apariencia tierna y amable, con el cabello algo corto. Estaba sentada a mi lado mientras ambas observábamos el atardecer sobre el césped de un parque. El ambiente era muy tranquilo. Era un momento tan bello que, cuando aquel recuerdo desapareció apenas unos segundos después, no pude evitar que unas pequeñas lágrimas recorrieran mi rostro. Aquella chica ahora sabía que se llamaba Carol. Mientras intentaba comprender lo que acababa de recordar, ella comenzó a sujetarse la cabeza con fuerza, como si sintiera un dolor insoportable. Poco después, desplegó su enorme hélice y salió volando hacia una dirección desconocida. Al verle alejarse, grité su nombre con la esperanza de que regresara. Ya sabía quién era, o, al menos, en gran parte. Sentía que era alguien muy importante para mí, como una mejor amiga. Sí, eso era. Carol era mi mejor amiga, y tenía que descubrir por qué había terminado de esa manera. Me dolía haber tenido que pelear contra ella hacía unos momentos, pero había sido ella quien nos atacó primero y solo intentábamos defendernos.
Aunque, siendo sincera, lo que más tristeza me provocaba era verla convertida en aquello. No sabía quiénes habían sido los responsables de transformar a mi mejor amiga en esa especie de monstruosa máquina. Sin perder más tiempo, decidí seguirla. Samson intentó detenerme. Tenemos que ir a la gran catedral. No creo que sea buena idea seguirla. Lo miré con decisión. Lo siento, Samson, pero tengo que hacerlo. Necesito saber más sobre ella. Tal vez pueda decirme quién soy realmente o contarme parte de la vida que compartimos. Al escuchar mis palabras, Samson terminó aceptándolo. No puso más objeciones. Parecía comprender cómo me sentía, aunque seguía cansada por la pelea de hacía unos minutos. No sé de dónde saqué fuerzas para comenzar a perseguir a Carol. Debo admitir que no fue fácil. Ella volaba a toda velocidad gracias a su enorme hélice, mientras que yo solo podía correr. Después de varios minutos, me di cuenta de que, curiosamente, ambos nos dirigíamos al mismo lugar, la gran catedral. No entendía por qué Carol estaba yendo allí, así que decidí entrar. Una vez dentro, observé el interior de la iglesia. Estaba llena de hermosas decoraciones, como cualquier otra iglesia, supongo. Aquel lugar transmitía una extraña sensación de paz, pero esa tranquilidad se rompió por completo cuando escuché varios golpes provenientes del fondo. Los sonidos me guiaron hasta un largo pasillo. Desde allí pude ver a alguien golpeando brutalmente a otra persona. Me acerqué un poco más, y entonces lo vi con claridad. Una enfermera de cabello azul estaba maltratando cruelmente a Carol. Parecía que ambas habían librado un combate feroz, pero, por lo que podía ver, Carol no había sido capaz de vencerla. Observaba la escena desde el fondo, mientras apretaba los puños con fuerza. Entonces escuché que la enfermera pronunció unas palabras que hicieron que mi enojo aumentara todavía más. Mierda, otro experimento fallido. Bien, supongo que no me queda otra opción más que desconectarte y desecharte. Maldita niña inservible, ¿eso es lo único que puedes ofrecerme? ¿Acaso todos los entrenamientos que tuvimos no fueron suficientes? Pedazo de basura. Ahora mismo acabaré contigo con una de mis jeringas. Será divertido verte morir lentamente, mientras el veneno de una de mis jeringas recorre todo tu cuerpo. Al escuchar esas palabras, estallé de ira. No solo ella había golpeado ferozmente a mi mejor amiga, sino que también era la responsable de haber convertido a Carol en el monstruo que era ahora. En mi mente pasaban un sinfín de pensamientos. Tenía unas inmensas ganas de golpear a aquella enfermera una y otra vez, de dejarla casi en el mismo estado en el que había dejado a Carol. Incluso, por un instante, llegué a pensar en matarla. Sí, en ese momento mi mente estaba completamente consumida por la rabia. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella y grité con todas mis fuerzas. Maldita. Aléjate de ella. No le hagas nada más. La enfermera volvió lentamente la mirada hacia mí y, con una sonrisa, dijo: Oh, vaya, qué sorpresa. Parece que la chica Nésica ha venido a buscar a su pequeña amiguita, ¿no es así? Lástima que, al igual que ella, tú también terminarás muerta. Ja, ja. Supongo que hoy tengo una oferta de 2 por 1, ¿no lo crees, Davol? Pequeña joven perdida. Así que deseas descubrir la verdad sobre ti, recuperar tus recuerdos y saber quién eres realmente. ¿Ves? Si tanto anhelas esas respuestas, la Skullfir te está esperando justo debajo de esta iglesia. Claro, podrás llegar hasta ella, siempre y cuando demuestres ser digna de vencernos. La cosa que me estaba hablando tenía la apariencia de una monja. Sin embargo, segundos después, su cuerpo comenzó a deformarse hasta convertirse en una especie de masa viscosa, de la cual sobresalían innumerables ojos. Lo más perturbador era que hablaba con 2 o 3 voces al mismo tiempo. Aquello me dejó completamente inquieta. Al mismo tiempo, Samson me habló. Prepárate. Tal vez este sea un combate bastante difícil. Será un 2 contra 1. Respiré hondo y sentí. Estoy lista, especialmente para esa enfermera. Tengo unas inmensas ganas de golpearla con todas mis fuerzas. Y así comenzó la batalla más difícil que había librado hasta ese momento. La enfermera y la falsa monja se lanzaron contra mí al mismo tiempo. Tuve que esquivarlas hacia un lado y atacar primero.
Gracias a Samson, transformé parte de mi cabello en una pequeña bola cubierta de púas para golpear a la enfermera. Después seguí con una patada y una lluvia de puñetazos, pero parecía disfrutar los golpes. Era como si no le estuviera haciendo el menor daño. En un momento de distracción, la enfermera aprovechó para hacerme un pequeño corte con un bisturí y, antes de que pudiera reaccionar, me clavó una aguja. Comenzó a reír mientras el líquido recorría mi cuerpo. Sentí un dolor insoportable. Maldita tramposa. Eso no vale. Si vas a pelear, hazlo limpiamente. Ella solo siguió riéndose. De repente desapareció. No lograba verla por ningún lado, pero la falsa monja apareció frente a mí. Fue entonces cuando comprendí que habían intercambiado posiciones. Dios, esto es totalmente injusto. Aún así, Samson no dejó de animarme para seguir luchando. A lo lejos pude ver a Carol. Seguía con vida, aunque apenas podía moverse por el dolor. Eso me dio más fuerzas para continuar. Pelear contra la monja, llamada Dabol según la enfermera, fue mucho más complicado de lo que imaginaba. No solo copiaba mis ataques, sino que, en medio del combate, adoptó mi apariencia e imitó todos mis movimientos. Era realmente frustrante. Entonces Samson me dijo que intentaría usar una técnica mucho más poderosa, una que todavía no había mostrado. Según él, Dabol no tendría tiempo para copiarla. Acepté y dejé que Samson controlara gran parte de mis movimientos. Lo que hicimos después fue una de las cosas más increíbles que recordaré. Samson extendió mi cabello hacia el aire y levantó a Dabol de un solo movimiento. Después transformó parte de sí mismo en la cabeza de un enorme lobo. Abrió sus fauces y devoró a Dabol durante unos instantes. Finalmente, la escupió con una fuerza brutal contra el suelo. Su cuerpo quedó completamente deformado, convertido en una masa ensangrentada y apenas reconocible. Podría decir que habíamos derrotado a Dabol. Pero todavía faltaba la enfermera. Comencé a buscarla desesperadamente, hasta que sentí algo afilado detrás de mí. Era ella. Sostenía su enorme sierra junto con varios bisturís y cuchillos. En ese instante, toda la rabia volvió a apoderarse de mí. Ni siquiera dejé que Samson siguiera controlándome. No sabría explicar qué ocurrió exactamente. Lo único que recuerdo es que, cuando la enfermera iba a decir algo, corrí hacia ella, la empujé contra el suelo y comencé a golpearla ferozmente. La sangre empezó a brotar. Cada puñetazo le rompía un poco más la nariz. Cada patada aumentaba mi furia. Aquella maldita se merecía todo el dolor que estaba sintiendo. Los sonidos comenzaron a volverse lejanos. Todo se escuchaba borroso. Solo existíamos ella y yo, su rostro cubierto de sangre, sus ojos llenos de lágrimas, y mis puños golpeándole una y otra vez. En un último intento por defenderse, sacó un bisturí que llevaba sujeto a su pierna e intentó clavármelo en el brazo, pero reaccioné antes. Le sujeté la mano, la miré con una frialdad que jamás había sentido, y le clavé el bisturí directamente en el pecho. Sus gritos de dolor resonaron por toda la iglesia. Fue entonces cuando recuperé la razón. Miré mis manos. Estaban cubiertas de sangre. Había sangre por todas partes. Y, por primera vez desde que desperté, sentí miedo, no de mis enemigos, sino de mí misma. Samson no dijo nada. Solo alcanzó a decir: Realmente me sorprendiste, Filia. No esperaba que fueras capaz de hacer algo así. Pero no importa, para ser sincero, yo también quería quitar a esa enfermera de nuestro camino. Aunque, esta no debió ser la forma correcta de hacerlo. Será mejor que continuemos nuestro camino. La Skullgirl nos está esperando debajo de esta iglesia. Y con respecto a Carol, será mejor dejar que se recupere. Mira, poco a poco está volviendo a levantarse. Aunque, si tú quieres, podemos hacer que nos acompañe. No sabía qué decir. Todo lo que estaba pasando había ocurrido demasiado rápido. Lo único que pude hacer fue romper en llanto al ver las cosas de las que había sido capaz. Samson comenzó a consolarme. Me dijo que comprendía mi dolor, aunque también me recordó que existían otras formas de detener a aquella enfermera. Al final, solo soltó un pequeño suspiro. Él podía controlar mi cuerpo físicamente y ayudarme durante un combate, pero no podía controlar mi mente. No podía hacer nada con mis pensamientos, ni con las decisiones que tomaba por mi propia voluntad. Después de todo, Samson era otra persona diferente a mí. Luego me limpié las lágrimas y la sangre con unas servilletas que había tomado de aquella cafetería hacía varias horas. Después me acerqué a Carol. Aún no podía levantarse. Apenas conseguía arrastrarse por el suelo.
Decidí hacer lo que Samson me había dicho y dejar que descansara. La observé con tristeza. Todavía no podía creer que hubiera terminado convertida en eso. Volveré por ti, Carol, te lo prometo. Tras decir aquellas palabras, Samson y yo comenzamos a buscar la entrada que conducía debajo de la iglesia. Después de un rato logramos encontrarla. Estaba parcialmente oculta entre los muros. Sin pensarlo demasiado, descendimos por unas largas escaleras de piedra. A cada paso que daba, el ambiente se volvía más inquietante. Las paredes estaban decoradas con una enorme cantidad de cráneos humanos. Aquello me parecía completamente tétrico, y más aún sabiendo que todo eso estaba oculto debajo de una iglesia. Aunque, para ser sincera, después de la atrocidad que yo misma había cometido hacía apenas unos minutos, aquel lugar ya no lograba asustarme tanto. Seguimos caminando durante un buen rato, hasta que, a lo lejos, la vi. Era la Skullkir. Se encontraba frente a mí, observándome con aquellos brillantes ojos de calavera, iluminados por un intenso color rojo. A su alrededor permanecían varios esqueletos. Supuse que eran los mismos sirvientes de los que Samson me había hablado unas horas antes. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Respiré hondo y comencé a acercarme lentamente. Ella no apartó la mirada de mí en ningún momento. Cuando por fin quedé frente a ella, comenzó a hablar. Filia, volvemos a encontrarnos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo nos conocimos antes? Dímelo. ¿Quién soy realmente, Skullkir? Yo solo sé una cosa sobre ti, Filia, y es lo único que necesito saber. No me corresponde hablarte de aquello que has olvidado. Solo recuerda esto. La sangre de los Medici corre por tus venas. Esa misma sangre que quiere derramar. Dicho eso, la Skullkir comenzó a elevarse por los aires. De pronto, el lugar se llenó de estruendosos truenos. Varias paredes comenzaron a derrumbarse, dejando al descubierto un enorme espacio abierto. Parecía que la Skullkir ya sabía por qué había llegado hasta allí. Era el momento de terminar con todo. ¿Estás lista, niña?, preguntó Samson. La Skullkir está en otro nivel. Apenas siente dolor. Después de todo, su cuerpo está formado casi por completo de huesos. Es como si estuviera viva y muerta al mismo tiempo. Así que decidí respirar hondo y di el primer paso. Lo que ocurrió después fue una batalla inmensa, una batalla legendaria, diría yo. Combatir contra un Skullkir no era algo que se viera todos los días, y mucho menos sobrevivir para contarlo. Samson y yo nos coordinábamos a la perfección. Él era quien realizaba la mayor parte de los ataques, ya que cada vez que intentaba golpear los huesos del Skullkir con mis propias manos, el dolor era insoportable, así que decidí confiar completamente en él. Mientras Samson guiaba nuestros movimientos, yo seguía el ritmo de cada ataque. Realizamos acrobacias imposibles y golpes tan poderosos que, poco a poco, parecían estar debilitando al Skullkir. Sin embargo, había algo extraño. Era como si ella estuviera conteniéndose. No luchaba con todas sus fuerzas. En varias ocasiones me observaba de reojo, como si estuviera analizándome o incluso dudando. No entendía el motivo. Aún así, continué atacando. Entonces Samson me dijo que extendiera ambos brazos. Obedecí. De repente, mi cabello comenzó a transformarse gracias a él, adquiriendo la forma de las alas de un enorme insecto. En un instante, Samson reunió toda su fuerza y me impulsó hacia adelante a una velocidad impresionante. Atravesé el aire y lancé un golpe directo cerca del corazón del Skullkir. El impacto fue tan fuerte que todo quedó en silencio. Segundos después, el cuerpo del Skullkir comenzó a desmoronarse hasta convertirse en un simple esqueleto. Al mismo tiempo, el Skullheart salió despedido de su pecho y quedó flotando frente a mí. Lo habíamos conseguido. No, lo habíamos logrado juntos. Samson, lo logramos. Exclamé llena de felicidad mientras lo acariciaba con cariño, recordando todo lo que habíamos vivido durante aquel viaje. Por fin todo había dado sus frutos. Me acerqué lentamente al Skullheart. Entonces, el lugar donde me encontraba se cubrió por una inmensa oscuridad. Lo único que permanecía iluminado era el resplandor del artefacto. Su brillo era tan intenso que, por un momento, me pareció hermoso. Me quedé observándolo en silencio. Estaba a punto de pedir mi deseo, pero entonces recordé la terrible acción que había cometido hacía apenas unas horas. Si realmente tenía una familia, si realmente había personas esperándome, ¿qué pasaría si algún día terminaba haciéndoles daño? Ya no era una persona completamente pura de corazón. Lo había arruinado todo. Todo este viaje había sido en vano.
Mientras esos pensamientos invadían mi mente, recordé a Carol. Ella había sufrido mucho, le habían arrebatado su vida y la habían convertido en la monstruosa máquina creada por aquella enfermera. Entonces respiré profundamente, aclaré mi mente, y, por fin, comprendí cuál era mi verdadero deseo. Miré a Samson. Ya estoy segura de lo que quiero pedir. Luego levanté la mirada hacia el Skullheart. Skullheart, mi deseo es que Carol pueda volver a tener la vida normal que siempre mereció. En ese instante, el Skullheart comenzó a elevarse lentamente, y una voz respondió: sabia elección. Tu deseo ha sido puro, bueno casi. Sin embargo, has manchado tu corazón con un acto nacido de la ira. Aún así, fuiste capaz de renunciar a tu propio deseo para concederle una nueva vida a alguien más. Esa bondad aún vive dentro de ti. Por eso, tu transformación no será inmediata, será lenta. Aprovecha el tiempo que te queda, niña. Estaba algo triste, pero ¿qué se podía hacer? Era cierto. Toda esta aventura, si se podría decir así, había estado buscando llegar hasta aquí, pero por mi ataque de impotencia y enojo me controlaron. Pero lo que hice ya había pasado. Al menos Carol va a tener la vida que se le habían quitado. Conformada con lo que llegó a decir el Skullheart, este se elevó un poco y un gran brillo salió. Se había cumplido mi deseo. Lo único malo es que, poco a poco, me iría transformando en la futura Skullgirl, pero no sentía nada al principio. Samson solo se quedó callado. Supongo que le había chocado un poco lo de mi transformación lenta, así que mejor nos dispusimos a salir de la gran catedral. Antes de eso, quería llevarme a Carol, pero esta no estaba, ni mucho menos el cuerpo de la enfermera ni la monja. No perdí el tiempo y salí. Nos habíamos ido a un lugar cerca de la gran catedral. Estaba pensando en todo lo que llegó a ocurrir. Estaba cansada, pero a la vez satisfecha. Samson dijo que deberíamos descansar en un lugar seguro. Pensaba en ir al parque del comienzo, pero estaba muy lejos. Me dispuse, entonces, a caminar un poco hasta llegar a una zona donde habíamos estado mucho tiempo y llegué a recordar algunos sitios, y me dormí en un pequeño callejón, tapándome con un periódico que estuvo ahí. Ya en la mañana del siguiente día, Samson me despertó diciendo: buenos días. Ya me encontraba algo mejor y decidí irme al parque, ya que sentía que era un lugar tan especial y tranquilo para mí. Fui hasta ahí. Una vez en ese lugar, pude ver a un montón de estudiantes ahí saliendo de una escuela secundaria. Las chicas llevaban mi mismo uniforme, y comprendí, esa era mi escuela. Parecía que ya era hora de salida y pude visibilizar a Carol. Estaba como en mis recuerdos. Fui donde ella. Carol me vio y me abrazó. Solo llegó a decirme: gracias, Filia. Te agradezco mucho por lo que hiciste por mí. ¿Qué te parece si vamos a ver el atardecer? Esas palabras me dejaron congelada. Pude recordar ese mismo recuerdo de ayer. Se estaba volviendo a repetir. Acepté y nos fuimos. Estuvimos en el césped, cerca de un árbol, viendo el atardecer. Sonreí al tener tal paz con mi única fuente de recuerdo y de lo que me quedaba de mi anterior memoria. Pasaron unos largos minutos donde empezaba a hablar con mi amiga, cuando ella tenía que irse. Antes de eso, me llegó a decir que recién la habían inscrito sus padres en la secundaria y que mañana sería su primer día. Bueno, supongo que también tendré que ir, dije entre risas, pero no sabía cómo llegar a mi casa. Le llegué a decir eso a Carol. Ella me entendió y decidió llevarme a su casa. Qué amable fue eso de su parte. Una vez que llegamos a su casa, sus padres nos recibieron de buena manera, nos llevaron adentro y me fui junto a Carol a su cuarto, no sin antes ver su casa. Una vez yo estando ahí, sentía una calma cálida. El entorno familiar me hacía sentir bien. Le dije gracias a sus padres por dejarnos ahí con ellos. Me fui con Carol y, en su cuarto, le llegué a contar una breve parte de mi historia que recuerdo. Samson, quien estaba callado todo este tiempo, llegó a hablar cuando no sabía qué decir de mis padres. Samson llegó a decir: los padres de Filia, mis padres murieron en un feroz accidente. Solo se limitó a decirme eso. Carol, al escuchar eso, se puso las manos a la boca del asombro y me abrazó. En ese instante también me puse mal al saber la verdad sobre mis padres, cosas que Samson recién me lo decía. Después de pasar ese momento de una fuerte tristeza, ya tenía una idea de si yo podía quedarme ahí con sus padres. Era una idea que se me había ocurrido, aunque no sabía si me dejarían, pero parecía que los padres de Carol ya me conocían. «Vamos abajo», exclamó ella.
Fuimos abajo y, como me daba pena decirle a los padres de Carol el poder quedarme ahí, ella se lo dijo. Los papás se sorprendieron y la mamá se puso cabizbaja, pero aceptó sorprendentemente. No lo creía. Podía tener donde dormir. Fui directamente a sus padres, los abracé y dije, muchas gracias por esta oportunidad. Había sido el día más feliz de mi corta vida. No estaría durmiendo en la calle de vuelta, cosa que hice una vez y no me agradó. Desde ahí, los siguientes días habían sido muy memorables. Los padres de Carol nos llevaban de paseo a lugares como un muelle, donde había una rueda de la fortuna grande, al cine y más cosas divertidas. Así pasaron varios meses hasta que comenzó algo que se me había olvidado por completo. En uno de esos días estaba en clase prestando atención, hasta que sentí un fuerte dolor en mi pecho. Sentía como algo, una parte de mi hueso, quería sobresalir, pero solo un poco. Pero de ahí pude aguantarme ese pequeño dolor y bueno, parecía que estaba comenzando la transformación. No era la única a quien le dolía. Samson también sintió un ligero dolor, pero por su ego dijo que no era nada, que había sentido dolores más fuertes que esto. Me reí con él. Pensaba que este dolor sería por ese momento, pero no. Ya en la tarde, a la hora del almuerzo, estaba en la casa de Carol y, en medio de la comida, sentí como mis costillas se pegaban más a mi pecho y sentí como se cortaba un poco, derramando un poco de sangre mientras un poco de mi piel se volvía pálida. Yo, al ver eso, me asusté y me fui al baño aterrorizada. No puede ser. No quería que esto pasara, no quería que Carol ni los padres sepan de esto porque los iba a preocupar. Ahí escuché como Carol tocó la puerta del baño y preguntó, ¿estás bien? Yo le dije que sí, que solo me sentía mal. Salí sin verla y me fui directamente al cuarto, secándome la sangre. En su cuarto me empecé a asustar, me temblaba el cuerpo. Samson solo dijo que me calmara, pero ¿cómo quería que haga eso si mi cuerpo estaba siendo carcomido por mis huesos? Así que decidí quedarme dormida. Me desperté en la noche. Carol no estaba al costado mío en su cama. Se me hacía raro hasta que vi una nota en su cuarto. Filia, nos fuimos de vacaciones a un bosque para estar en la naturaleza. Recuerda que habíamos planeado esa salida, pero como vi que estabas muy mal, mis padres decidieron en no llevarte y que mejor reposes. Te dejamos dinero y comida ya preparada para la cena y desayuno. Regresaremos en 5 días, el miércoles. Atentamente, Carol, tu mejor amiga. Rayos, en serio se me había olvidado. Si eso se supone que habíamos planeado hace tiempo porque nos gustaba la naturaleza, no sabía el por qué estaba olvidando más de lo usual. Me quedé pensando en eso, pero volvieron los terribles dolores. Ahora eran mis brazos y manos que se carcomían, y mi piel con mi carne se llegaban a derretir. Vi que una parte de eso se cayó en la alfombra en la habitación de Carol. Grité de este inmenso dolor y decidí ir afuera de la casa, aprovechando que nadie estaba y la mayoría estaban en sus casas, y para no derramar más sangre en la casa. Vi mejor mis brazos. Casi la mitad era puro hueso con manchas de sangre. Mi cabeza me dolía y decidí tranquilizarme viendo el parque y el alrededor, pero ese lugar era diferente. Tenía colores algo oscuros y parecía una pesadilla. No me sentía nada bien. Ya estaba totalmente asustada. Samson solo decía que deberíamos comer algo, ya que tal vez con eso estaríamos un poco mejor. Yo también, a pesar de todo, acepté, pero grande fue mi sorpresa que cuando quería comer, la comida se había caído al suelo. No podía creerlo. La parte de mi cuello y todo lo de abajo ya no estaba, fue reemplazado por unos huesos. No podía comer. Sentía un inmenso dolor. ¿Te imaginas sentir todo eso siendo joven? Como la sangre escurre cuando solo intentas moverte y tus venas desaparecen por la pérdida de sangre y la no existencia de esta. Con un poco de fuerzas me dirigí a la habitación y decidí dormir. Lo que pasaría fue el comienzo de mi caída, ya que cuando amanecí no sentí la mayoría de mi cuerpo. Decidí hablarle a Samson, al menos para que no me sintiera tan sola como siempre. Él, con el mismo dolor y poca fuerza, me dijo: Filia, creo que ya no puedo soportar este dolor. Lo sé, muchas veces fui rudo, confiado e incluso un patán. Pero ahora mismo quiero decirte algo. Si llega el momento en que ya no pueda seguir estando en este mundo, solo quiero decirte una cosa. Gracias. Gracias por hacerme sentir feliz durante toda nuestra aventura en la búsqueda del Skullheart. Y quiero que sepas algo, no te culpes por lo que llegaste a hacer. Sé que actuaste llevada por el dolor, pero tú eres una buena persona, Filia. Y, sobre todo, estoy orgulloso de ti.
orgulloso del deseo que elegiste pedir. Nunca olvides que, desde el día en que nos conocimos, prometí protegerte. Y, aunque algún día mi voz deje de escucharse, quiero que sepas que una parte de mí siempre estará contigo. Jeje, cada vez me cuesta más hablar. Creo que dormiré un rato, ¿está bien? No te preocupes si dejo de hablarte. Solo estaré descansando. Y si algún día no vuelvo a despertar, solo recuérdame de vez en cuando. Mentira, es una broma. Hablamos luego. Ahora, solo déjame dormir. Esas palabras tuvieron impacto en mí. Solo pude ponerme feliz y dejé descansar a Samson. El pobrecillo ya estaba pasando el mismo dolor que yo. No sabía que esa sería la última vez que escucharía su voz. Horas después, viendo un poco de televisión, hablé con Samson sobre qué opinaba de una noticia sobre una organización de un reino de nombre Canopy. Samson no respondió. Me parecía raro, ya que él siempre me responde, y aparte ya había pasado algo más de tiempo. Toqué mi cabello y sentí frío. Me fui rápidamente al baño y pude ver que Samson ya no abría sus ojos. No sentía esa sensación de calidez como las anteriores veces con él, ni seguridad. Samson había muerto. Empecé a llorar un montón, y creo que ese fue mi error, ya que, al ser un sentimiento fuerte de tristeza y desgarro, mi transformación siguió corriendo en mí. Ahora solo era yo sola en todo esto. Samson me daba mucha pena sentirlo encima de mí, ya que parecería un adorno. Mi gran amigo que me acompañó, demonios, en serio. Lo que siguió fue una descripción. Toda mi parte de las costillas andaban expuestas, y un montón de sangre salió. Acompañado de eso, vi mi corazón expuesto, oscureciéndose y emanando una aura parecida a la que emanaba el Skullheart. Esto me estaba haciendo ponerme más asustada, pero acompañado de eso logré ver mi cuerpo en el espejo. Ya todo mi cuerpo estaba convertido como aquella Skullheart que logré vencer con Samson. La única diferencia es que me faltaba algo, los ojos de calavera. Me fui al cuarto de Carol. No quería volver a verme, me daba miedo a mí misma. Ya ahí en el cuarto, empecé a escuchar muchas voces diciendo que la transformación estaba casi lista, solo faltaba un poco para estar completa. No sabía el porqué de estas voces. De ahí pasan algunos días. Y volvemos al principio. Bien, así terminé, ¿cómo ando ahora? Sé que nadie puede escucharme, pero quisiera sentirme como si estuviera hablando con alguien, como si fuera Samson. Amigo, te extraño. Prometiste protegerme, pero logré entender que podrías protegerme de mis enemigos, pero no de mí misma. Ya estoy casi completa para ser Skullheart y solo quiero hablar pensando que esto me podría calmar. Ahora que lo pienso, el Skullheart de aquella ocasión creo que hizo esto a propósito. Sus palabras baratas no fueron más que basura. Sí, eso es. Ella no quiso que la transformación sea lenta. Aprovechando mi inocencia, ella quería hacerme sufrir. El cómo mi cuerpo, mi piel y mi carne se carcomían por los huesos. Te maldigo, Skullheart. ¿Por qué haces esto? Sé que cometí el error, pero no es para que me hagas sufrir de esta manera. ¿Este era tu plan? No. No llegar a volver a tener una vida normal con mi nueva familia, recuperar a mi amiga, para luego ver cómo eso se desmoronaría con mi transformación. ¿Acaso no eres alguien bueno que traería paz a las personas necesitadas de verdad? Te odio por todo lo que me estás haciendo pasar. Dios, me cuesta moverme. Mis piernas, el solo caminar, no puedo comer, no siento hambre. Solo queda esperar aquí mi transformación completa. Si es que alguien me llega a escuchar, aunque es imposible, solo diré, no me arrepiento de nada. Me gustó pasar esta corta vida con todo lo que llegué a hacer. Samson, donde quieras que estés, espero que te encuentres bien. ¿O no? Creo que ya llegó mi hora. Mis ojos me están doliendo mucho y emanan un brillo. No, por favor, dame un minuto más de paz. Te lo ruego. Interrumpimos nuestra programación con una noticia de último momento. Hace apenas unos minutos fuimos informados sobre la aparición de una nueva Skullheart. Tras la desaparición del anterior Skullheart, cuyo paradero sigue siendo desconocido, las autoridades han confirmado el surgimiento de una nueva amenaza. Los primeros reportes indican que esta nueva Skullheart comenzó a atacar un tranquilo vecindario conocido como Maple Crest, dejando múltiples daños y varios ciudadanos desaparecidos.
Por el momento se desconoce su ubicación exacta. Sin embargo, las autoridades creen que aún podría encontrarse cerca de la zona afectada. Mientras tanto, las garzas negras, bajo las órdenes de Su Alteza la Princesa Parasol, ya se encuentran movilizadas.